Mi nombre es Germán Humberto Ramírez, soy el responsable de la Secretaría de Zona de Reserva Campesina Coagro-Guaviare, Departamento del Guaviare, y defensor de derechos humanos. Voy a empezar desde el principio, contarles de por qué se vio la importancia de crear una zona, de buscar un reconocimiento, un territorio para los campesinos. Resulta que en 1968, más o menos, el gobierno nacional le prometió a esta tierra a los campesinos como tierra sin gente para gente sin tierra. Y los trajo de diferentes partes del país, los fue trayendo y los fue desplazando hacia este sector del Guaviare, más exactamente aquí en el sector del Retorno. Y les dio hachas, les dio machetes, les dio remesa para que vinieran y tumbaran. Y les dio la forma de cómo empezaran a tumbar y a crear sus finquitas, buscar su forma, buscar su forma de convivir y vivir aquí en este sector. Con el tiempo, el campesino se dio de cuenta de que había que buscar una figura que se reconociera al campesino acá. Les dio la tierra, pero al mismo tiempo les fue dando un abandono, los fue dejando abandonados. No habían vías, no había medios de comunicación, no había nada en el departamento. Entonces todo el campesino lo fue construyendo. Se fueron construyendo las vías a fuerza bruta. Se fueron construyendo las casas, nos ha tocado siempre todavía con madera, porque aquí no tenemos de donde más todo se ha venido construyendo de esa manera. Al mirar que esta vaina empezó a poblarse, empezó a funcionar, y con este abandono del Estado, pues también hubo un apoyo de grandes narcotraficantes que fue con los que empezaron a decir que se diera la figura de la coca en el departamento. Venga, yo les doy esta mata, ustedes la siembran, yo les compro la producción. Y al mirar que eso se avanzó, entonces el gobierno empezó a estigmatizar y a señalar al campesino de otra manera. Y aquí fue donde el campesino se vio obligado a mirar cómo buscar hacer reconocido su territorio como campesino que es. Porque empezaron a crear leyes ambientales y normas de otra clase, pero no a legalizar, a reconocer al campesino. La marcha de Calamar, que se empezó desde Calamar, que fue un paro nacional que hubo, y desde allí se empezó a buscar la forma del reconocimiento y diciéndole al gobierno, queremos dejar la coca y queremos ser reconocidos en el territorio. Dentro de la ley 160 del 97, en el capítulo 13 más exactamente, quedó la figura de reconocimiento de las zonas de reserva campesina. Y de allí miramos en el departamento del Guaviare, porque es la primera que se crea en el país, con 463.600 hectáreas. Se crea la primera zona de reserva campesina del país, con esa extensión de hectáreas donde cubre 80 veredas del municipio de San José, 65 del Retorno y 11 de Calamar. Mi nombre es Jairo Alonso Coy, en estos momentos me desempeño como presidente de Asojuntas del municipio de San José del Guaviare, la capital del departamento del Guaviare. Con la resolución 222 de 1970, cuando el Inderena del Meta, que nuestro municipio era corregimiento en entonces, hace la primera sustracción de ley segunda. De aquí para acá se viene creando y dentro de ese lapso de 30 años se crea el tema de zona de reserva campesina. En 1997 se crea la
resolución 054 donde se crea la zona de reserva campesina, casi legalizando lo que había en sustracción. Ya en ese entonces había una cantidad de fincas que habían tenido títulos, primero con el INCORA, después con el INCODER y después con la Agencia Nacional de Tierras. Se crea por la mañana la resolución 054 creando la zona de reserva campesina. Y había una resolución donde se había creado una zona de reserva indígena Nucán-Macú. Y por la tarde crean la ampliación de esa zona de reserva Nucán-Macú. Pues se crea con algunos artículos pues inviables, porque allí se crea la zona de la resolución 056, donde se dice que se amplía la zona de reserva campesina porque no existían colonos en la región. Y esa región ya tenía juntas de acción comunal con personería jurídica, tenía títulos, teníamos escuelas, teníamos 4 y 5 inspecciones de policía, teníamos puestos de salud. Y entonces el Estado crea eso y se nos remonta sobre la zona de reserva campesina, más o menos en 23 veredas entre Retorno y San José del Guaviare. Mi nombre es Jesús Antonio Cuesta. Con toda confianza y con todo cariño el pueblo de Calamar me dice Chucho. Actualmente, por petición de los presidentes de Junta de Acción Comunal del municipio de Calamar, soy designado como enlace comunal del municipio de Calamar por la alcaldía. Y hay que ser sincero con la gente. A finales del año 2000, el municipio de Calamar hace parte del proyecto piloto de zona de reserva campesina. Es donde se comienza a implementar la ley 160, inclusive la reserva campesina más antigua en Colombia se encuentra ubicada en Calamar, en conjunto con Pato Valsillas en Caquetá, Cabrera, Cundinamarca. Pero frente a esta zona de reserva campesina hubieron una serie de dificultades. Primera dificultad, iniciando la década de los 2000, el conflicto armado elimina a esos líderes que impulsaban la zona de reserva campesina y otros son desplazados. Entonces la zona de reserva campesina queda huérfana tanto de líderes como también de esa presencia institucional para fortalecerla. Hubo una dificultad porque no se implementaron el plan de desarrollo para esa zona de reserva campesina, tampoco se ha implementado el plan de manejo ambiental. Entonces, frente a esa situación estamos hoy en lo que concierne en zona de reserva campesina. Ahorita con esa cantidad de agencias que hay, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, Cooperación Internacional, las mismas alcaldías, las gobernaciones, etcétera, etcétera, de volver nuevamente a mirar esa zona de reserva campesina y fortalecerla, porque es un gran pilar que hoy tenemos, primero para los procesos de gobernanza local, para los procesos de autogestión y sobre todo para el cuidado del medio ambiente. Cuando se le hace la nueva resolución al artículo 64 de la Constitución Política, donde declara al campesino como sujeto de derecho y de especial protección, y aquí vemos que nos habla de tierra y territorio, entonces es donde aquí los campesinos decimos, por aquí nos tienen que reconocer las zonas de reserva campesina, por aquí nos tienen que reconocer el territorio, por aquí nos tienen que reconocer el derecho a la tierra. Porque los campesinos nunca hemos dicho de que nosotros no queremos cuidar, ni preservar, ni conservar el medio ambiente. Al campesino nosotros aquí en el departamento del Guaviare lo enseñaron fue a deforestador, no a conservar, porque le dieron hacha y machete desde el principio cuando llegó para que tumbara. Y le dijeron tumbe, y a medida que tumbe así mismo hace su finca, y en la caja agraria en ese entonces le presta para que usted haga su finca. Ahora somos nosotros los campesinos los que le queremos decir al gobierno nacional que nosotros queremos cuidar, queremos conservar, queremos cuidar, es más, queremos reforestar, pero reconózcanos el territorio, reconózcanos en el territorio donde estamos y reconózcanos el derecho a la tierra. Por eso le demos la importancia a la zona de reserva campesina. Es la mejor figura que nosotros los campesinos podemos tener para ser reconocidos. Por eso para nosotros la mejor solución es que el gobierno se siente con nosotros aquí en el territorio.
aquí, desde el territorio, y digamos cómo es que queremos, y entre los dos hacemos el pacto, hacemos el acuerdo y lo escribimos, y decimos, bueno, yo me comprometo a no venderle a nadie, pero entonces me da mi título, que yo se lo puedo heredar a mis hijos, yo le puedo dejar esto a mis hijos. Y si mi hijo se cansó, que busque a quien le vende, pero con estas condiciones. Y el que va a comprar sabe que se tiene que acoger a esas condiciones. Si no puede, pues no compre, hermano, porque ¿cómo lo va a hacer? Que se cree como esa cultura, como esa conciencia, como ese sentido de pertenencia a cuidar el territorio, la tierra, sin descuidar, sin desconocer nuestra cultura campesina. Tenemos hoy a unas comunidades que están ubicadas en áreas de ley segunda. Del 59 es casi el 88.8% del territorio del municipio, y yo he tenido el privilegio de durante más de 10 años acompañar esas luchas sociales, donde ese campesinado se ha organizado de una manera asociativa para solicitarle al gobierno nacional, para solicitarle a la Agencia Nacional de Tierras la posibilidad de crear una zona de reserva campesina que se denomine la Guardiana del Chiribiquete, haciendo honor pues esa importancia estratégica de ubicación que tiene esas comunidades, pues son los vecinos del parque, que hoy es nuestra mayor insignia como municipio y es nuestro tesoro, que hoy este gobierno ha abierto pues la posibilidad de crear zonas de reserva campesina en ley segunda. Es algo muy importante. También esa lucha social ha logrado que se reconozca a ese campesino como sujeto de derechos en la Constitución. También se ha logrado que hoy se reconozca la ocupación de campesinos en esos territorios, porque antes de eso, las instituciones, los medios de comunicación, las autoridades no reconocían la ocupación de campesinos en esas áreas. Decían primero que allí estaban las FARC, decía que si no estaban las FARC eran narcotraficantes o que estaban acaparadores de tierras. Nunca se reconoció que había un pequeño campesino iniciando un proyecto de vida. Ya hoy hay una resolución de la Agencia Nacional de Tierras, se está levantando la información necesaria para lograr esa resolución, para constituirnos como zona de reserva campesina. De uno, porque usted está georreferenciado. Cuando usted tiene un título, usted lo referencia y dice, así, claro. Porque la ley es ley y usted Cuando se crea la ley de restitución, pues se crea con un fin, y es recuperar las tierras que los paramilitares y la guerrilla, el grupo al margen de la ley, le habían quitado a los campesinos o ciertos propietarios. Y al aparecer esta zona de resguardo indígena, los defensores de los indígenas aplicaron la ley y presentaron una demanda sobre el traslape que había de la reserva indígena sobre la reserva campesina. Esa demanda fue aceptada por un juez de Villavicencio, y en estos momentos nos encontramos en el traslape, y en ese momento aparece en el 2017 la medida cautelar. Una medida cautelar que lo único que hizo fue hacerle mucho daño al campesino, porque la gente se asustó, y esas fincas, la mayor parte de esas fincas, están en manos de personas que llevan lo mismo que yo llevo, 43, 44 años en la región. Ahí hay gente de 60 años. Entonces a usted le iban a decir, hermanito, usted está en medida cautelar. Si usted tiene escritura, le pago la finca, la hectárea, 10 millones de pesos. Pero si usted no tiene escritura y está en medida cautelar, se la pago a 500.000 pesos. Empieza este proceso y la gentecita se abrió y la gentecita vendió las fincas, los viejitos vendieron las fincas porque una persona ya de edad con la mujer en el hospital o el esposo en el hospital, y usted bien lleva hoy con ese comentario que le iban a quitar la tierra porque estaba en medida cautelar, que uno aquí la entiende, pero el campesino que está diciendo, bueno, medida cautelar es que me van a quitar lo que tengo. Y aún las personas que tienen escritura en esas zonas, en la oficina de registro de instrumentos aparece medida cautelar, usted no puede hacer ningún negocio sobre su tierra. Gente con más de 40 años de títulos. Ya la gente se asustó y vendió, y allí vino un tema grave para el departamento del Guaviare, y yo creo que fue uno de los años donde más deforestación hubo en el departamento del Guaviare. Los que compraron arrasaron todas esas finquitas pequeñas.
Por eso hemos acudido mucho a la Defensoría del Pueblo, para que ellos sean los que nos ayuden a decir, bueno, nos asesoren a qué entidades podemos ir nosotros a tocar. Ellos nos hablan de la Agencia Nacional de Tierras, nos hablan del Ministerio de Ambiente, nos hablan del Ministerio de Agricultura, nos hablan del mismo Gobierno Nacional, porque en su plan de desarrollo habla mucho de conservación y de preservación y del medio ambiente, habla mucho de cuidar el agua. La solución nuestra, por eso vuelvo y repito, es sentarnos a dialogar cómo queremos vivir dentro de Ley Segunda. Bueno, busquemos la figura de cómo vivimos dentro de Ley Segunda. Claro, acorde con el medio ambiente, con cuidar la selva, no hacer demasiado daño, pero que sea nuestra, que yo le pueda decir a mis hijos, esto les queda. Y es más, educar a mis hijos de una forma de que pueda cuidar esto. Porque ni eso lo hay, la educación no hay. La educación que hay no enseña a cuidar, ni a conservar, ni a preservar. Antes, al contrario, han enseñado a destruir. Una denuncia al señor porque tumbó. Entonces el abogado llega y le dice, bueno, si usted me demuestra que eso es del señor, va para la cárcel. Hoy yo quiero agradecerle a Edison y a la Defensoría del Pueblo y al doctor Carlos, porque en estos últimos 4 años, 3 años han estado muy metidos en el proceso. Nosotros en el tema de PENIS le solicitamos a ellos, porque realmente lo que hizo el Estado fue hacerle firmar a la gente, y cuando la gente firmó dijo, no, mijito, usted no puede. Y la ley le está diciendo no, y la medida cautelar está diciendo usted no se puede meter ahí. Y hoy tenemos un problema gravísimo en el tema de medida cautelar. Tenemos más o menos unas 700 familias metidas en ese proceso de medida cautelar. El tema de ganaderías no es ni siquiera los guaviarenses. Es mucha gente que vino del interior del país y tumbó y acabó, no le importaba lo que había y no le importa eso, pero el campesino de aquí, usted va a las fincas del campesino de aquí y tiene allá donde conserva su caño, tiene donde conserva su selva para explotar la madera para la casa o para las cercas, y conserva lo que tiene, y aún hay ese compromiso de conservar. Hoy hay más de 6.000 compromisos de conservación ambiental en las fincas, de pactos con el gobierno, de pactos con los gobiernos municipales, departamentales, con los proyectos para conservar lo que tenemos. Pero sí, el Estado no ha hecho un compromiso de legalizar nuestras tierras, de que la gente tenga su propiedad, que pueda disponer de ella en el momento que sea. Hoy estamos en una transición, hoy se están acabando los cultivos ilícitos, están entrando los cultivos ilícitos, estamos buscando la forma de convivir y de sobrevivir en nuestro departamento sin afectar el tema del medio ambiente, sin hacerlo. ¿Qué busca el departamento del Guaviare? Transformación, valor agregado en los productos y poder seguir conservando lo que tenemos. Aquí hay mucho compromiso en conservar la selva que tiene Guaviare. Y hablo en el nombre de comunidades especial como las comunidades que habitan el intermedio entre Calamar y Miraflores. Hay otro sector con una mayor conflictividad socioambiental y de tierras, que es el sector que está de donde termina el casco urbano de Calamar y nos comunica con el hermano municipio de Miraflores. La famosa vía Calamar-Miraflores, que es muy famosa a nivel nacional por tener más de 3 medidas cautelares, por haber estado en el ojo del huracán durante mucho tiempo. Allí sí hay una gran dificultad porque las autoridades, las instituciones y los medios acusan y se indican al campesino que está en ese sector como el pilar fundamental de esa deforestación a gran escala que se ha dado allí. El campesino de alguna manera reconoce que por necesidad, que por algunos patrones, algunas determinantes está allí en el territorio, pero también quiere hacer parte de la solución. Y hoy el campesino está llamando a diálogos, a acuerdos de conservación, a que se haga allí unos pilotajes de reforestación, etcétera, etcétera, con tal de que garanticen unos mínimos en justicia y en derechos humanos. Miraflores hoy, un pueblo que ha sido víctima del conflicto, que es reconocido como sujeto de reparación colectiva, que hoy tiene todas las limitaciones ambientales habidas y por haber, lo que pide es que se le garanticen esos mínimos y que ellos se comprometen a una compensación ambiental. Y como líder soy creyente de esa teoría porque creo que el que cuida el bosque, el que cuida el recurso natural, el que convierte a un territorio realmente en una reserva campesina o en un área de campesinos, es el campesino que está trabajando allí, el colono, el que hizo patria, el que le costó sacrificio llegar a colonizar esos previos. El campesino es una persona trabajadora, una persona noble y una persona que también reconoce sus errores, que de pronto hemos equivocado el camino frente a nuestras actividades productivas o a nuestros procesos de colonización. Pero si hoy le traemos alternativas, le cambiamos la visión,
que ya no somos productores agropecuarios o ganaderos, sino que podemos llevar a un turismo de naturaleza, a un turismo científico, a un turismo de investigación, a un aprovechamiento de los recursos del bosque. Yo sé que el campesino nos va a cambiar de chip y nos va a ser el gran guardián de esos territorios. La zona de reserva campesino es una apuesta que hicieron los campesinos del Guaviare después del paro de 1994. Con la creación de esta figura, ellos toman esa iniciativa y deciden hacer parte de esta figura importante que les permite a ellos, primero, la protección de sus predios, segundo, tener un desarrollo económico bien planificado con esta figura. Con una de las cosas que más se pretendía era evitar el acaparamiento de la tierra en estas zonas que se inicia aquí en el Guaviare, en una zona primeramente de zona de reserva forestal ley segunda, y después de algunos procedimientos de sustracción se llega a la figura de zona de reservas campesinas, donde toda el área sustraída del departamento hace parte de esta importante figura que hoy el nuevo gobierno también le está jugando a la creación de nuevas figuras de zonas de reservas campesinas. La Defensoría del Pueblo, por orden de nuestro defensor nacional y nuestro delegado para asuntos agrarios y de tierra, ha venido haciendo un acompañamiento al campesino, primero en la promoción y divulgación de sus derechos como campesinos, para que estos puedan hacer incidencia en la política pública del área rural. Es así como hemos venido acompañándolo en todo lo que ha sido las reclamaciones que ellos han hecho para evitar el acaparamiento, primero que todo, de las tierras en estas zonas de reserva campesinos. E igualmente, hoy en día hemos venido también acompañándolos en lo referente a la solicitud que están haciendo para la creación de nuevas formas de zonas de reservas campesinas. Una de las garantías que se le debe brindar al campesino, no solo en el Guaviare, sino en toda Colombia, es el acceso a la tierra. El campesino del Guaviare viene sufriendo muchas dificultades porque no tiene la legalidad de sus predios. Hoy hacemos un llamado desde la Defensoría del Pueblo para que estas agencias, en especial la Agencia Nacional de Tierras, para que los campesinos de acá del Guaviare puedan tener su titulación. La reforma agraria tiene que llegar con acceso a la tierra. Ese es el primer punto que debe llegar, acompañado de proyectos productivos. Hoy estamos inmersos en una zona de reserva de ley segunda, zona forestal ley segunda. Se requiere la titularidad. Algunos campesinos vienen haciendo una solicitud, el gobierno nacional viene haciendo también unas propuestas como es el acuerdo 315 de regularización de la propiedad. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que quieren los campesinos, acercarse también al campesino y que cada una de estas propuestas de legalización o acceso de predios a los campesinos debe ser concertada con ellos. Sabemos todo lo que se está haciendo en reforma agraria. Sabemos que si el campesino tiene una titularidad de sus predios, tiene acceso a la tierra, la producción y los proyectos productivos van a tener y van a ser de mejor calidad. En el tema de tierras o en la conflictividad de tierras, que no solamente sucede en el Guaviare, sino en gran parte del país, principalmente en nuestro territorio, pues manifestar que hemos estado justamente acompañando a las comunidades que requieren el ejercicio, en un proceso de acompañamiento por un lado, en otros haciendo ejercicios técnicos y en otros haciendo ejercicios jurídicos. Hemos ido hasta donde nos ha correspondido ir, hasta donde nos han invitado. Hemos acompañado todas las instancias, todas las mesas que hay en torno a la problemática de tierras, a las zonas de manejo integrado, a los diferentes esquemas de ordenamiento que tenemos en el territorio para poder ser garantía del derecho. Donde hemos requerido un abogado, un especialista en el tema técnico de tierras,
pues justamente las comunidades han logrado contar con ese respaldo que debe ser una institución como la nuestra. Avanzamos, acompañamos y lo más importante, seguiremos haciéndolo en el horizonte del tiempo para que justamente quien requiera del apoyo institucional, del acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, pues vamos a estar allí presentes. La Defensoría del Pueblo tiene que ser garantía para todos y todas en todos los espacios.